Comencemos con la resolución de ejercicios de la molaridad. El siguiente enunciado dice: encontrar la molaridad si la muestra es de 500 gramos de carbonato de calcio. Entonces siempre la fórmula me sirve para el soluto, para el elemento que está en menor proporción dentro de la solución. Disueltos en 750 mililitros de solución y me dan las alternativas. Entonces traigo a la mente la fórmula de la molaridad. Son los moles sobre litros de solución o los moles sobre mililitros de solución multiplicado por 1000. En vista de los datos utilizaría la segunda fórmula. Entonces comenzamos siempre por el soluto. Dentro del soluto va la fórmula. Vamos a calcular el peso o la masa molecular de esta fórmula. Tenemos un calcio, un átomo de carbono, 3 de oxígeno. Entonces, multiplicamos. Por lo general, en el ser bachiller, los pesos nos vienen aquí. Por lo contrario, sería primordial también saber de los principales elementos. En este caso, del calcio sería 40. La multiplicación me da de resultado 40. En el caso del carbono, que ya hemos utilizado anteriormente, es el peso 12. En el caso del oxígeno, el peso es 16 por 3, 48. Sumando, me da 10, llevo 1, otros 10 sería 100 gramos sobre mol. Estas unidades es fundamental que me acuerde para las reglas de 3 gramos sobre mol. Algunos dicen unidades de masa atómica, pero con estas dos es más simple las reglas de 3. Continuamos. Gramos y moles. Dentro de los gramos vamos siempre primero con el peso para no confundirme. Tenemos 100 gramos en ¿cuántos moles? En química, cuando no se escribe, se sobreentiende que es el número 1. En 1 mol. Luego leo el dato del enunciado que me dice 500 gramos. Esto coloco siempre en la segunda fila el dato para no confundirme. Resolvemos mediante una regla de 3 convencional o con el coeficiente de proporcionalidad, que es el siguiente. Desde el 100 para llegar al 500 debo multiplicar por 5. En la segunda columna igual y en la misma dirección, porque son directamente proporcionales. También tendría que multiplicar por 5. 1 por 5, 5, estamos en la columna de los moles, 5 moles de soluto. Entonces simplemente colocamos la segunda fórmula, que es la molaridad, cuyo símbolo era la M mayúscula. Es igual al número de moles de soluto, que sería en este caso 5 moles de soluto. En mililitros de solución me da de dato 750. Como la fórmula le corregí para mililitros, debo multiplicar por 1000. Simplemente simplificamos. Un 0 con un 0. Digo la 25ava 3, la 25ava 4. Después 5 por 4, 20, dividido para 3, 6,666 periódico. Entonces, redondeando uno de los decimales, me quedaría 6,667. Eso sería todo lo referente a este ejercicio. El segundo ejercicio de la molaridad. Ahora se nos complica un poco más porque no nos da la fórmula que sería del soluto, sino que tenemos que encontrarlo. ¿Cómo? Mediante el método de la fórmula empírica. Para esto, colocamos cada uno de los elementos sin ninguna unidad. Tenemos el hidrógeno, nitrógeno,
sin unidades, ni el porcentaje, ni nada. Vamos a hacer un procedimiento directo. Esto vamos a dividir para su peso. Peso del hidrógeno 1, peso del nitrógeno 14, peso del oxígeno 16. Dividiendo. El hidrógeno obviamente queda con el mismo valor. El nitrógeno, si dividimos, me va a dar un número parecido. En el caso del oxígeno, tendríamos que hacer toda la división, pero nos demoramos mucho, entonces les traigo ya la que nos saldría. 4,762. Segundo paso, dividir para el número más pequeño. En este caso, el número más pequeño sería el 1,587. Una vez realizada esta división, un número dividido para sí mismo de ley que me va a dar 1. En el caso del nitrógeno, también me va a dar 1, y en el caso del oxígeno, 4 para 1 sería 4, pero en vista de los decimales, aquí me saldría 3. En química el número 1 se sobreentiende. Entonces la fórmula quedaría HNO3. Esa fórmula pertenece al famoso ácido nítrico. Luego voy a copiar los datos que me quedan y a borrar un poco para continuar con el ejercicio. A continuación, todos esos porcentajes nos han servido para llegar para la fórmula del ácido nítrico. Esa fórmula pertenece al soluto. Tendríamos que calcularle el peso o la masa molecular. NO3. Tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Multiplicamos por el peso de cada uno, que es 1, del nitrógeno es 14 y del oxígeno, como ya hemos visto varias veces, 16. Realizamos la multiplicación, me daría 1, 14, 48. Sumando 13, llevo 1, 6 gramos sobre mol. Entonces, el siguiente paso, la regla de 3 del soluto. Gramos, moles. En gramos, el dato del peso es 63. En química, si no se dice nada, en moles iría 1. Luego veo el dato de la cantidad de soluto, me dice 315. Ponemos la X. Entonces, para ganar tiempo, utilizamos el coeficiente de proporcionalidad. Desde el 63 para el 315. Yo me imagino, digo, desde el 3 para el 15 sería por 5. Desde el 6, más o menos, para el 30 sería por 5. Entonces, el coeficiente aquí va a ser el número 5. Acá, cosa igual. Multiplicamos por 5 y me quedarían 5 moles. Caso contrario, hago la regla de 3 convencional. 315 por 1 en el numerador dividido para 63. Simplificamos y me daría 5. Después solo aplicamos dentro de la fórmula. Molaridad es igual a los moles del soluto, 5 moles, dividido para litros o para mililitros. Si pongo litros, me daría de una sola. Entonces, si yo no supiera la segunda fórmula, digo 1500 mililitros. Para pasar para litros, divido para 1000. Si esto divido para 1000, a la coma le
corro 3 posiciones y me queda 1,5 litros. 1,5 litros. Pero aquí, para poder simplificar, no debo quedarme con nada de decimales en el denominador. Por esto me tocaría al denominador recorrerle una posición a la coma, o sea, multiplicarle por 10. Pero para que no se altere esta cuestión, también le podría multiplicar o le debería multiplicar por 10 al numerador. Entonces, me queda 5 por 10, 50. 1,5 por 10, 15. Simplificamos. La quinta 3, la quinta 10. Me queda 10 dividido para 3, 3,33. La respuesta sería la B. Caso contrario con la segunda fórmula. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? 5 multiplicado por 1000 dividido para 1500. Sería la fórmula de los mililitros. Me saldría igual. Lo pueden intentar esto de aquí. Gracias.